Entonces esto es lo que yo les mostraba, de que el ácido fosfórico, por ejemplo, tiene esto, si se fijan, en primera constante, segunda constante, tercera constante. Entonces imagínense qué significa 4.8 por 10 a la menos 13. O sea, son 0,0013 ceros y después 48. Entonces la concentración que hay de los productos es ínfima, ínfima. Por eso es que la constante es tan pequeña, porque es un número pequeño dividido por un número muy grande, que sería el reactante. Por lo tanto, esto no va a dar el pH. Acá pasa lo mismo. Entonces, el que determina el pH es el primer equilibrio, siempre. Eso es lo que quería decir. Y es lo que acabamos de ver para el caso del ácido carbónico. Lo que vamos a ver ahora es lo que nos quedaba, como les dije antes, de ver, bueno, cómo trato un equilibrio básico ahora. Bueno, básicamente, valga la redundancia, de la misma manera que los ácidos débiles. Cuando ustedes tienen una base débil como el amoníaco, por ejemplo, que lo que hace justamente es recibir un ion hidrógeno y por lo tanto se transforma en amonio y el agua queda rota, un enlace y no queda OH-, se escribe una expresión que se llama constante de ionización básica o K sub B. Entonces, es lo mismo. Entonces, para cuando ustedes establecen equilibrios básicos, se recibe también el protón. Pero normalmente nosotros tratamos siempre con compuestos que aceptan solamente un hidrógeno, quiero decir. Y la expresión, como le dije, es la misma. Entonces sería la de los productos, ahí está su concentración, y dividida por la del reactante, que sería este, porque el agua no participa. Y lo mismo que en los ácidos débiles, si la K sub B es grande, entonces la fuerza de la base débil aumenta. O sea, dentro de las bases débiles, la que tenga una constante más grande, eso quiere decir entonces que su fuerza es mayor, o sea que no es tan débil. Es decir, es la concentración que hay en los productos es considerable respecto a la que está en el reactante. Pero si la concentración que hay en los productos empieza a disminuir y la reactante es mucho mayor, evidentemente que el numerador por el denominador va a dar un número pequeño, así que la constante va a ser pequeña. Aquí tengo justamente una tabla de donde ustedes pueden ver constantes básicas y normalmente todas ellas son orgánicas. La única inorgánica es el amoníaco, pero por ejemplo la etilamina, lo que puede ocurrir, si se fijan, todos estos, voy a nombrarlas todas, la etilamina, la metilamina, la piridina, la anilina, la cafeína, por si no lo sabían, es una base débil, y la urea, que es el producto principal de la orina, todas ellas tienen nitrógenos con pares de electrones libres. Entonces es ahí donde se une el hidrógeno, ¿ya? Este yo no lo he puesto, pero este hidrógeno que le da el agua se une aquí. Y por eso es que la molécula queda NH4, ¿vale? Como está mostrando aquí para el amoníaco. Y pasa lo mismo entonces para las otras. Aquí se une el hidrógeno, por eso queda NH3+. Aquí se une el otro hidrógeno, NH3+, y así sucesivamente. Entonces, si comparamos, por ejemplo, las constantes de basicidad de estas bases débiles, la base más débil sería la urea y la cafeína, la verdad, 5.3 por 10 a la menos 14. Es la que tiene el K sub B más bajo. O sea que lo que se protona realmente aquí de la cafeína es muy bajísimo. Así que ustedes en un café realmente lo que tienen es esta molécula, mayoritariamente más que esta molécula. Y luego vendría, por ejemplo, la urea, después ya vendría la anilina, y la más fuerte entonces sería la etilamina. Esta es la que tiene la constante de basicidad más fuerte dentro de todas las débiles. Por lo tanto, en este caso, es considerable la cantidad que hay de producto, ¿ya? En comparación a la que hay de reactante. Eso es lo que quería expresar con que cuando una constante de basicidad es grande, la fuerza de esa base débil aumenta. A modo de práctica nomás, espero que esto salga rápido. Entonces, ¿cómo se calcula el pH de una solución de amoníaco 0,40 mol partido por litro? Bueno, de la misma forma en que calculamos la concentración del ácido cloracético o del ácido hipocloroso, solo que ahora lo tratamos como base. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender ahora. Es decir, que ahora la base va a recibir el hidrógeno. ¿Cuál es el pH de una solución de amoníaco 0,40 mol partido por litro? Primero el amoníaco, tenemos que conocerlo, va a ser nuestro amigo durante este curso, es NH3, que al entrar en equilibrio con el agua, tal como les mostraba, va a darle el agua un hidrógeno, como H+. Por lo tanto, evidentemente aquí nos va a quedar NH4+. Y esto va a quedar como OH-, porque primero perdió un hidrógeno y segundo, si pierde un hidrógeno, la molécula tiene que quedar con una carga negativa porque el hidrógeno tenía una positiva. Cosa que cuando se vuelvan a juntar, H++ más OH- me da el agua neutra. ¿Cuál es el pH en la solución 0,40? Bueno,
ponemos lo que nos están diciendo. Entonces, si se fijan, hice el procedimiento de inicio y cambio de equilibrio, que es algo que ustedes ya conocen. Lo único que hay que hacer, esto es igual, la verdad, que los ácidos débiles. Lo único que hay que hacer es en la expresión de la constante de basicidad, que ahora está dada por estos reactantes y este producto, reemplazar las concentraciones en el equilibrio a determinar. Y entonces acá, como son 2x, nos queda la concentración de este por este, nos va a dar x al cuadrado, ahí está. Y abajo entonces 0,40 menos x. Y como les dije, yo hice el desprecio, entonces esto es 0, y me quedó esta expresión, que al calcularlo entonces, la raíz cuadrada de estas dos cosas multiplicadas me da 0,027. ¿Y esto qué es? No olvidar, es la x que corresponde a la concentración del amonio, ahí está, y del hidroxilo. Entonces, esto que está aquí, como les digo, es la concentración del hidroxilo y del amonio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que podría calcular entonces el pOH, porque tengo la concentración del hidroxilo. Entonces, si calculo el pOH, después puedo calcular el pH, que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Así que ojo con eso, no equivocarse. Puedo calcular el pOH, que es lo mismo que antes, que es el logaritmo pero negativo de la concentración de iones hidroxilo, perdón, que en este caso nos dio 0,027. Si yo hago ese cálculo, entonces me queda 1,57. Este es el pOH, lo que yo acabo de determinar. Pero yo necesito el pH. Entonces, para determinar el pOH, recordar que el pH más el pOH es igual a 14. Por lo tanto, si tengo el pOH, puedo calcular el pH, que sería entonces 14 menos el pOH. Es decir, que el pH de esta disolución es igual a 14 menos, y ahí vamos arriba, me dio cuánto, 1,57. El 14 tiene cifras infinitas, ¿ya? Acuérdense. Entonces no se toma. Por lo tanto, 14 menos 1,57 me da que el pH es 12,43. Y está muy bien, porque es un pH básico. Pero si se fijan, no es un pH del extremo de la escala, que sería 14. O sea, es una base, pero no es una base tan fuerte, porque nos da un pH de 14 o 13. Nos da un pH de 12,43, claro, porque es una base débil, ya que está en equilibrio. Es decir, no entrega todos los iones amonio y hidroxilo, sino que también hay amoníaco presente. ¿Bien? En equilibrio, con las rapideces igualadas, con las concentraciones calculadas, digamos, sin cambio, que es lo que acabamos de hacer, etc. Entonces, como se pueden dar cuenta, para calcular tanto las concentraciones en el equilibrio como el pH para un ácido débil o una base débil se utiliza el mismo procedimiento. La única diferencia es que aquí vamos a tener que hacer un paso más para calcular el pH, porque lo que ustedes van a obtener siempre es la concentración de iones hidroxilo, y eso nos puede decir el pOH, pero no el pH. También se puede calcular a partir de la concentración de iones hidroxilo, la de iones hidronio, si tengo la concentración de hidroxilo, porque ustedes saben que la concentración de iones hidroxilo por la de iones hidronio da 1,10 a la menos 14, con lo cual puedo encontrar el valor de la concentración de iones hidronio. Y a ese calcular el menos logaritmo, que sería el pH. Pero eso es darse una vuelta más larga, yo hice la más corta. Uy, me equivoqué. La constante es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces tengo que rehacer el cálculo. Esto es eso, 0,0027. Ahí sí. Entonces, si a eso yo le calculo el pOH, me va a dar 2,57. Entonces, si ahora a 14 yo le resto 2,57, me daría entonces esto 11,43. pH, la verdad, es 11,43, que es normalmente el pH del amoníaco. Y todas las bases que le mostraron antes, que era la piridina, la cafeína, etcétera, que tienen algún grupo NH2, su pH más o menos ronda por los 11. Es decir, son básicas, pero claro, justamente no tanto, porque no llegan a 14. ¿Ya? O sea, son bases débiles. Aquí uno puede comprobar que la base es débil. A diferencia del cálculo que hicimos de hidróxido de bario, ustedes calculan de aquí el pH
les va a dar un número muy cercano a 14 o cerca de 13, porque esta es una base fuerte. En cambio, en lo que acabamos de hacer acá, esta es una base débil porque entra en equilibrio y por lo tanto el pH baja, evidentemente. Porque ¿de qué depende el pH? Eso es lo que tienen que recordar siempre. Depende de cuánta concentración haya de iones hidroxilo. Por lo tanto, si la concentración de hidroxilo es alta, evidentemente que el pH va a aumentar. Pero si la concentración de hidroxilos es baja, entonces el pH nos va a disminuir. De ahí entonces la diferencia entre bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes van a tener todo hidrolizado, o sea, lo que hay de reactante no existe. Y solo hay productos, por lo tanto todo está como OH. Y de ahí que el pH sea cerca de 14. Pero para bases débiles, el OH puede volver a reaccionar con el ion amonio y dar el agua y el amoníaco. Por lo tanto, no está completamente al 100% el OH aquí. Hay un porcentaje más. De ahí entonces que, como hay menos concentración de ion hidroxilo, el pH entonces sea menos para una base débil. Existe una relación entre la constante de acidez y la de basicidad. Por ejemplo, si yo tengo esto, que es la disociación de un ácido en general, lo puse súper simple. Esto es un ácido, ya que tiene un protón, y este es el resto de la molécula. La A representa el resto de la molécula del ácido. Y lo único que hice fue romper el enlace, ¿ya? No lo hice reaccionar con agua para que se entendiera y quedara más fácil. Si este ácido se disocia, tendríamos entonces el ion hidronio, ¿no? Bueno, aquí ion H más, y el anión. Y eso sería un equilibrio químico que tiene asociado una constante de acidez. Pero podría ocurrir que esto, como les pasaba en esta, por ejemplo, ¿no? Que cada constante de acidez tiene asociada su constante de basicidad. Bueno, eso viene de alguna parte. ¿Cómo calcular la constante de basicidad? O sea, si este es el reactante y este es el producto, este producto podría volver a tomar el hidrógeno y volver a dar este reactante. Entonces, eso que es volver a tomar el hidrógeno ya no funciona como un ácido, funciona como una base. De ahí que tenga una constante basicidad. Entonces, eso es lo que voy a contar ahora. ¿Qué pasa si esto, que es la base conjugada de este ácido, reacciona con el agua? Entra en un equilibrio que es básico, porque recibe un hidrógeno, y al recibir el hidrógeno recuperamos el ácido, pero nos quedan OHs en el medio, por lo tanto, esto va a dar base. Y entonces tiene asociada una constante de basicidad. Si uno entonces tira raya para la suma, y podemos ver que, acuérdense que como en todas las ecuaciones algebraicas, en números o letras iguales a distintos lados de la ecuación se cancelan, entonces esta A se cancela con esa A, y este HA se cancela con este HA, de modo que la ecuación que nos queda es esto. Y esto ustedes ya saben lo que es. Esto es la hidrólisis del agua, o el producto de ionización del agua. ¿Ven? Nos queda solamente que el agua se transforma en iones hidronio y iones hidroxilo, y esa es la K-Water. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre estos tres parámetros? Es esto. Si ustedes multiplican la constante de basicidad por la constante de acidez, le da la constante del agua. Verifiquen esto ustedes en la casa. ¿Cómo? Expresen la constante de acidez para esta ecuación. Expresen la constante de basicidad para esta ecuación. Y esas dos, multiplíquenla. Es decir, la concentración de este dividido por este, multiplíquenla a la concentración de este partido por este. Y se van a dar cuenta justamente que se van a cancelar términos y al final van a llegar a la expresión de la constante del agua. Entonces, la relación que hay entre una constante de acidez y una de basicidad es la K-Water. Por lo tanto, si ustedes conocen la constante del agua y la constante de acidez, pueden conocer la constante de basicidad o viceversa. Si conocen la constante del agua y la constante de acidez, pueden conocer la constante de basicidad. ¿Ok? Esto es la relación entre un ácido débil y su base conjugada. Y esto es, digamos, la última fórmula que es necesario, porque a veces le dicen, calcula el pH de esto no sé qué, pero te dan la constante de acidez y uno dice, pero el equilibrio es un equilibrio básico. ¿Cómo termina la constante de basicidad? Ah, con esto. Si me da la constante de acidez, puedo calcular la constante de basicidad porque esto lo conozco. Entonces es una fórmula para transformar una en otra dependiendo de qué es el equilibrio que me están contando, si es un equilibrio ácido o un equilibrio básico. De ahí se desprende entonces lo que les decía, cómo calcular la constante de acidez y cómo calcular la constante de basicidad, que es cosa de despejar.